Bien, volvemos aquí a la mesa de Fórum y lo que tratábamos en el primer bloque de manera regional y en el segundo de manera provincial, lo vamos ahora a tratar de manera local, tratando de ver de alguna manera, intentando ver cuáles son los alcances que han tenido estas nuevas disposiciones nacionales y también trasladadas hacia decretos provinciales en la ciudad de Villa Carlos Paz. Para eso ya lo tenemos en contacto al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Darío Zaino. Darío, ¿cómo te va? Santiago, Andrés te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Santiago, Andrés? Buenas noches, saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Bien. Bueno, Darío, la pregunta está prácticamente planteada en esto. ¿Cómo ha impactado esto? Sabemos que ustedes, además de ser funcionarios, recorren la calle, hablan con los comerciantes, con los empresarios y demás. ¿Y cómo ha impactado esta situación en la ciudad de Villa Carlos Paz? Bueno, sin duda que es una medida que impacta de manera negativa en estos sectores, sobre todo el sector económico, ¿no es cierto?, de la ciudad, Sí. teniendo en cuenta sobre todo que nuestra ciudad, a diferencia por ahí de otras localidades que han sido alcanzadas con estas medidas, este DNU de Nación y el decreto también provincial, a diferencia de muchas localidades que tienen otra matriz productiva, ya sea de la industria o el sector agropecuario, y obviamente lo alcanza de otra forma y la incidencia desde el punto de vista económico, por supuesto, también es distinta, y en ese sentido lo que repercute en nuestra ciudad, una ciudad turística, una ciudad donde la matriz también económica está de alguna forma impulsada ampliamente por algunos de estos sectores que han sido alcanzados con estas medidas, que además ya venían también golpeados desde algunos meses atrás, sobre todo antes de la fase que les permitió abrir sus puertas también de manera limitada, con restricciones, con límites en sus capacidades, etc. Y en ese sentido, bueno, obviamente lo que vemos, lo que podemos conocer, como mencionaba Santiago, es un impacto negativo, y obviamente en estos sectores hay un fuerte rechazo a las medidas, o por lo menos al momento en el que fueron adoptadas y las formas en las que fueron adoptadas también, ¿no? Zaino, la municipalidad está ideando, me pregunto, algún plan para, bueno, de alguna manera contener económicamente a estos sectores, al menos desde el punto de vista impositivo. Bueno, nosotros lo hemos hecho desde el primer momento en que se declara la emergencia, Sí. luego la cuarentena. Hemos conversado con los sectores a través de la Cámara de Turismo, a través de la Asociación Hotelera, a través de distintos espacios que nuclean comerciantes y empresarios de distintos rubros de nuestra ciudad. Y en ese sentido también hemos avanzado y consensuado medidas económicas, obviamente dentro de las capacidades y los límites que tiene un municipio, y los alcances también, y en ese sentido los beneficios que pueden llegar a generarle a cada uno de estos sectores de la ciudad. Obviamente nosotros mantenemos muchas de estas medidas, las sostenemos, de hecho algunas han sido ya que generan impacto incluso hasta el año que viene, hasta el año próximo, claro. Algunas medidas en cuanto a contribuciones y bueno, los impuestos y tasas que pagan los comerciantes o algunos sectores de la ciudad. Y en ese sentido obviamente lo sostenemos, y obviamente también mantendremos y continuamos teniendo el diálogo y los encuentros necesarios, no solo para intentar contener y mitigar lo que hasta aquí ha generado la pandemia, sino también en proyección y hacia lo que puede llegar a suceder de cara a una temporada de verano y post-temporada y post-pandemia también, ¿no? En ese sentido y en ese marco son las conversaciones permanentes, y tratando de articular desde el municipio con el sector productivo, el sector económico de la ciudad y con los otros estamentos de otros niveles, ya sea nacional, provincial y distintos sectores también, ¿no? Zaino, ha habido en las últimas 2 semanas un pico de contagios importante, se ha elevado la cantidad de contagios en Villa Carlos Paz, esto tiene que ver con la circulación. Hemos visto que hubo cerca de 200 casos de COVID en las últimas 8 o 10 días. En 10 días más o menos hubo 200 casos.
¿Por qué el municipio se niega a hablar de transmisión comunitaria todavía? No se trata de que nosotros hablemos o no. Técnicamente la transmisión comunitaria debe ser declarada por el COE provincial en nuestra ciudad y en todas las localidades que exista, desde lo técnico o desde el concepto técnico de transmisión comunitaria, o donde se reúnan los elementos necesarios para poder declararla. Sí. Pero no somos nosotros desde el municipio quienes la declaran o no la declaran. No, bueno, pero Sonia Nieva, perdón Darío, Sonia Nieva dijo que se declaraba que en Carlos Paz había transmisión comunitaria y después Nis, el secretario de Salud, dijo que él no consideraba que hubiese transmisión comunitaria. Digo, hay como una diferencia notable ahí, claro, ¿no? Entre el COE regional y la Municipalidad de Carlos Paz. Por eso, el COE central es el que tiene que declarar transmisión comunitaria en nuestra ciudad. Fíjense el caso de lo que fue Río Cuarto durante aproximadamente 15 días o 3 semanas, que no podían conectar el nexo epidemiológico con más del 15% de los casos, y estamos hablando de casi 1.500 casos que tenían en ese momento activos la ciudad de Río Cuarto, o con ese pico, y fue el propio ministro de Salud quien dijo que todavía técnicamente Río Cuarto no incluía en una transmisión comunitaria porque estaban en estudio los nexos. Y en ese sentido, nosotros obviamente en contacto, en comunicación permanente con el COE, ya sea con el COE regional o con el COE central, estamos siempre a la espera de que sean ellos los que hagan la declaración, si corresponde técnicamente o no, y sobre todo con los datos y con los elementos que tiene el COE central. Y en esto me permito decir que el COE regional muchas veces no tiene la información, de hecho muchas veces se enteran después que nosotros, que en un montón de casos también la información nos llega tarde, y aún así el COE regional la posee esa información más tarde que nosotros. El que tiene toda esa información y todos los elementos necesarios, técnicos y epidemiológicos para hacer esta declaración es el COE central, sin duda. Le pregunto sobre el Hospital Sayago, ¿lo están preparando por, llegado el caso, tengan que ser un hospital COVID o bueno, para atender mayor demanda? Nosotros estamos siguiendo el plan de trabajo y la estrategia de trabajo que ha marcado el gobierno provincial desde el primer día. Bien. Nuestro hospital, Sayago, es un hospital no COVID, y nosotros recibimos y damos atención no solo a los vecinos de la ciudad de Carlos Paz, sino de todo el departamento Punilla, porque justamente el que quedaba como hospital de referencia y el que queda como hospital de referencia para casos COVID es el Domingo Sur. Y en ese sentido, nosotros nos hemos comprometido y hemos aportado no solo a los vecinos de nuestra ciudad, sino de toda la región y de todo Punilla, el tratamiento y la atención para todos los otros casos, para que justamente las patologías, los vecinos que venían de otra ciudad y de la de Carlos Paz, obviamente, no se mezclaran dentro del Hospital Funes. Aquel quedó reservado exclusivamente para COVID y el nuestro queda reservado exclusivamente para un hospital no COVID, insisto en esto, no solo para atender a los vecinos de Carlos Paz, sino también, como lo venimos haciendo, atender a los vecinos de todo el departamento prácticamente. Darío, recién yo le decía, ustedes recorren las calles y hablan con la gente, con los empresarios y demás, y nosotros también hablamos con la gente y por ahí lo que nos llegan también son las quejas y los reclamos, como le debe llegar a ustedes también muchas veces en el sentido de las denuncias también. Y me imagino que usted también como integrante de la comunidad de Carlos Paz, por ahí, no sé, puede ir a comer a algún lado, a un bar, a un restaurante y demás, y ve que a veces no se respetan los controles, y lo vemos nosotros, y nos lo comentan y nos denuncian también a nosotros. ¿Se van a intensificar los controles en este sentido? Porque digo, cuando nosotros al inicio del programa hacíamos hincapié en las responsabilidades del Estado, de la gente que no respetaba las normas, y de los empresarios que no respetaban también los protocolos y no los hacían cumplir dentro de sus locales. Y las cuestiones a veces de cumplir con la cantidad de gente que tiene acá dentro de un local y demás. Son responsables también de que volvamos para atrás por este contagio que se dio. Digo, la MUNI va a intensificar estos controles que a veces, bueno, puede ser por, no sé, por falta de personal o porque la gente no lo denunciaba a tiempo y demás, pero veíamos en la costanera de Carlos Paz bares repletos, en otras avenidas gastronómicas también, digamos, había una situación que a veces se desbordaba y creo que para la municipalidad también debe ser difícil poner un inspector en cada restaurante, ¿no? Digo, esto,
¿cómo lo pueden encarar y cómo lo pueden hacer para que sea un poco más rígido, ¿no? Sin duda, nosotros venimos trabajando desde hace más de 200 días con nuestro personal de seguridad urbana del municipio, con inspectoría, con las distintas áreas de industria y comercio, bueno, distintas áreas que tienen que ver y que hacen de alguna u otra forma, obviamente el área de epidemiología del municipio, que también nos aporta y trabaja, y esto lo hacemos de manera conjunta, controlando un sinnúmero de protocolos que se fueron dando durante el tiempo, la cantidad de actividades que se fueron regulando, y a mayor actividades reguladas, realmente el control se hace cada vez más complejo. Nosotros tenemos que controlar no solo los comercios que mencionaba Santiago, que es real, coincido 100% con lo que mencionaba, esto está también a simple vista, sino las obras públicas, las obras privadas, los profesionales liberales dentro de sus consultorios, de sus estudios, los profesionales de la salud también, con el equipo de salud, hacerlo, digo, la actividad deportiva, las actividades recreativas, los espacios públicos, la cantidad de espacios públicos que tenemos, los barrios de la ciudad, los ingresos, tenemos actualmente hoy tenemos 9 controles, hemos llegado a tener 14 controles en puntos distintos de ingreso durante todo el día. Digo, es un sinfín de espacios y de actividades a controlar, que lo hacemos permanentemente, que cada vez se hacía más complejo a medida que se iba regulando y especificando algunas cuestiones de cada una de estas actividades. Y en ese sentido, obviamente, desde el municipio, el trabajo del primer día fue colaborar con la policía, porque así fue dispuesto por el gobierno nacional y el gobierno provincial en todos estos controles. Luego nosotros hemos adherido a la ley 10.702, y en ese marco hemos empezado a hacer las actas y a labrar y a constatar todas aquellas infracciones a esa ley, a la ley provincial. Y en ese sentido, bueno, todas esas actas son dirigidas a los juzgados provinciales y son juzgados directamente por ellos. Y en este marco nosotros ya hemos avanzado en una cantidad importante de actas, y no solo eso, sino de actas que luego derivan en sanciones pecuniarias, en sanciones económicas, y no solo eso, sino también hemos avanzado incluso en clausuras de algunos locales, como mencionaba Santiago, gastronómicos, y algunos otros locales de otros rubros comerciales que, bueno, no cumplían con los protocolos. En un principio hemos intimado, hemos labrado actas, hemos sancionado económicamente, y justamente los últimos fines de semana, donde ya veíamos justamente en algunos casos, no todos, obviamente la gran mayoría de los comercios como de los vecinos de la ciudad, decididamente respetan los protocolos y las disposiciones de bioseguridad, pero obviamente algunos no lo hacen, y en ese sentido debían pagar y ser sancionados quienes no lo hacen y no todos. Bien. ¿no? Y en ese marco veníamos trabajando hasta ahora con esta nueva disposición. Bien. Darío, nos quedamos sin tiempo y lo tengo que despedir. Yo le quiero hacer una pregunta cortita sobre un caso puntual, que fue, creo que uno de los más complejos que tuvo Carlos Paz, porque fue caminado sobre muchos grises, ¿no? Que a la municipalidad quizás le fue difícil de contener, que fue el caso del restaurante de un hotel de 3 estrellas, donde se hizo una convención para más de 100 y pico de personas. En ese lugar, en Carlos Paz, no sé cómo lo encaró el municipio en cuanto a cuáles eran las faltas que se estaban cometiendo o no, pero cuando al día siguiente se hizo en Córdoba, finalmente se suspendió el evento y se le puso una multa al lugar de 1.500.000 pesos. Una multa muy onerosa como para decir, muchachos, no lo hagan ustedes ni lo haga nadie. Digo, quizás falta realizar estas multas, o estas multas se están realizando y no se comunican. Digo, Pacerini, que estuvo aquí en el bloque anterior, en su momento comunicó y dijo, la multa que le pusimos a este lugar, que era el Botánico, el Alto Botánico, es de 1.500.000 pesos. Y calculo que eso sirve de disuasión. ¿Esto la municipalidad no lo hizo, no lo pensó en algún momento? Nosotros hicimos las actas, como te decía Santiago, igual que supongo que lo mencionaba Pacerini, no lo escuché, en el marco de la ley 10.702, que es la ley sancionada por el gobierno provincial para regular justamente todas las faltas o las inconductas de las personas que transgreden alguna disposición exclusivamente en referencia a la pandemia. Y en ese sentido, nosotros labramos el acta correspondiente, fue un evento, un día, labramos el acta correspondiente en el marco de esa ley.
Y como te decía, esas actas son enviadas a los juzgados que establece la ley provincial para su juzgamiento. Nosotros al día de hoy no sabemos cómo va el proceso. Bien. Yo dudo mucho que ya el resultado en la ciudad de Córdoba ya haya sido efectivizado y en un día o en 2 días se le haya impuesto ya la multa y en ese monto, siendo todavía que corre el plazo para que quien ha sido imputado por esa multa pueda hacer su juicio, ¿no? Pero más allá de eso, con esto cierro, Santiago, sé que no hay más tiempo. Además de labrar el acta correspondiente, que también significa multas, y son multas bastante onerosas, que veremos cuánto será cuando termine el proceso, nosotros también hemos solicitado ese mismo día colaboración al Ministerio Público Fiscal y colaboración a la policía para desalojar el evento. Bien. ¿No? Bien. Sí. Bien. Darío, muchísimas gracias, la verdad, muy amable porque ha respondido todas las preguntas que le hemos hecho en los distintos ámbitos y nos ha contestado todo. Así que le agradecemos mucho este contacto. Gracias por estar ahí. Por favor, Santiago, Andrés, muchísimas gracias, saludos a todo el equipo. Bien, ahí estaba, Seino. Contestando muchas de las preguntas que muchas veces la gente nos traslada y nos hace con respecto a este evento que fue, creo, el que tomó mayor trascendencia mediática de todo lo que sucedió en Carlos Paz, que, Andy, los hemos visto también, algunas fiestas clandestinas y demás que ocurrieron en nuestra ciudad y que fueron denunciadas por los propios vecinos, ¿no? Bien, punto final. Nos vamos porque nos echan. Nos vemos el martes próximo. Nos echan del aire. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Esperemos que con una mejor situación que la que estamos ahora.